Muy queridos hermanos y hermanas, qué alegría es volver a encontrarnos en este espacio de nuestra catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Esta experiencia que durante este año 2022, tanto la Oficina Arquidiocesana de Catequesis como Suyapa Medios hemos propiciado para poder volver a lo fundamental, renovar esa experiencia de nuestra fe, como lo es el encuentro con el Señor. Nos sentimos contentos porque estamos llegando ya a la recta final de este año, nuestra catequesis de adultos, con este módulo que hemos titulado Saber Hacer, es decir, saber estar juntos. Después de el saber hacer, del saber, el poder convivir, ahora es tan especial porque es el mismo catecismo y la misma también directorio que nos va indicando que la catequesis en su última parte tiene que potenciar la experiencia eclesial. Y entonces nosotros hablando aquí desde este módulo queremos también potenciar la pertenencia, la perseverancia para ustedes. Nos dice el directorio ampliamente, nuestra fe que nace, que crece, que se robustece, tiene que vivirse en fraternidad. Y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo una experiencia muy especial, como lo es el sínodo de la sinodalidad, parece que como estos programas vienen como anillo al dedo para que nosotros podamos también renovar esa parte fraternal, sinodal, de lo que es nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestros movimientos y sobre todo desde aquí de la catequesis. Hoy queremos compartir con ustedes este programa muy especial con el cual queremos hacer eco a las palabras del Señor Jesús que encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor Jesús. San Mateo, con esa característica que tiene de ser el más eclesial de todos los evangelios, nos transmite esta exhortación, podemos decir, para que nosotros también nos sintamos motivados. Junto conmigo están dos de las hermanas del equipo de formadores arquidiocesanos de catequistas que con tanto cariño, con tanto amor han preparado este programa y ahora queremos compartirlo con ustedes. Entonces vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros nuestra hermana Ana. Qué gusto, hermanos, nuevamente encontrarnos, ¿verdad? En estos programas conclusivos, el saber estar juntos. Qué alegría, mi nombre es Ana Lanza y estoy en el equipo de formación arquidiocesana. Bienvenida, hermana Ana, es un gusto que esté con nosotros y también está por primera vez con nosotros la hermana Soraya. Bienvenidos hermanos, qué alegría estar compartiendo en este momento con todo este conocimiento que hoy vamos a adquirir. Mi nombre es Soraya Gisela Lagos Rubio y pertenezco a la parroquia El Calvario de Comayagüela, hermanos. Bienvenida hermana Soraya, bienvenidas y bienvenidos todos a esta experiencia tan especial. Siempre quiero hacer eco, énfasis también en lo que es las palabras del Papa Francisco y todo este espíritu que él quiere transmitirnos en el sínodo de la sinodalidad, que es comunión, participación, misión. Yo creo que compartir con ustedes estos programas, hermanos y hermanas, es también estar en esa clave de lo que el magisterio de la Iglesia a través del Papa Francisco nos está pidiendo. Y luego el directorio para la catequesis, que en su tercera parte nos habla de la experiencia de la fe en comunidad, lo trata de una manera amplia para que nosotros sintamos ese llamado a formar parte de una comunidad y decir, no solo es Dios y yo, tengo que ser también con mis hermanos, con una comunidad, con un grupo, con una parroquia, dentro de una diócesis de la Iglesia Universal. Dice el directorio en uno de sus numerales, la fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive todo en comunidad, numeral 88 de nuestro directorio, que es una riqueza. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta experiencia para que nosotros nos sintamos más llamados a formar parte de la comunidad. Y vamos a comenzar entonces haciendo nuestro momento de oración que la hermana Ana nos va a dirigir. Bueno, como todos nuestros encuentros, hay que orar para vivir en esa participación de comunidad. Pongámonos en la presencia del Señor. Veamos este canto, ¿verdad? Este hermoso canto que dice, en esto conocerán que son mis amigos. En esto conocerán que sois mis amigos. En esto conocerán que
que sois mis amigos. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis amigos. Conocerán que sois mis amigos. En esto conocerán que sois. Si os amáis los unos a los otros como yo. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Que sois. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis amigos. Conocerán que sois mis amigos. Conocerán que sois mis amigos. Conocerán que sois. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Conocerán que sois. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis amigos. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Conocerán que sois mis amigos. Si os amáis los unos a los otros como sois os he amado. En esto conocerán que sois. Si os amáis los unos a los otros. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, gustemos de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, danos un corazón pacificado para que podamos ser pacificadores. Danos un corazón reconciliado para que podamos ser reconciliadores. Danos un corazón misericordioso para que podamos ser misericordiosos con todos. Danos un corazón humilde y infunde en nosotros la mansedumbre. Danos un corazón servicial, Señor, para que nos motivemos a servir en nuestra iglesia, a servir al necesitado, a servir a aquel que necesita de cada uno de nosotros. Danos un corazón del amor del Espíritu Santo que forma una comunidad, un corazón humilde y un corazón amado. Danos un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Ana, que nos ha dirigido este momento de oración, con el cual sintonizamos nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro corazón, todo nuestro ser en la presencia del Señor para este programa que queremos compartir con ustedes. Como ya decíamos, estamos haciendo eco de las palabras del Señor Jesús en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y estamos entonces abordando en este último módulo de nuestra catequesis de adulto por este año 2022, el saber estar juntos, este llamado, esta motivación, esta sensibilización a formar parte de una comunidad eclesial. Vamos, como decíamos desde el programa introductorio de este último módulo, vamos en una lógica de lo más pequeño
hacia lo universal. Y por eso hemos hablado de la familia como la iglesia doméstica, la célula fundamental de la iglesia, donde nosotros tejemos fraternidad y empezamos a hacer iglesia, es ahí en nuestra familia. Ahora queremos hablar de un segundo nivel de comunión eclesial, como utilizando las palabras del documento de Aparecida se dice, los lugares de comunión. Hoy vamos a hablar entonces de esa pequeña comunidad. Y entonces, ¿qué podemos decir de la pequeña comunidad? ¿Qué es lo que se viene a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido en un grupo, en un movimiento, en una pequeña comunidad o comunidad eclesial de base? Para esto, entonces, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Soraya, que nos va a ir animando e indicando aquello que es lo fundamental, la base de un grupo, de una pequeña comunidad o comunidad eclesial de base. Sí, Padre Dimas. Y partiendo desde nuestra experiencia parroquial, sabemos que existen muchas comunidades, grupos y movimientos que conforman la vida de la parroquia. Y somos conscientes de la gran necesidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es urgente promover el espíritu fraternal de comunión, de participación y de misión, tal y como nos lo dice el sínodo de la sinodalidad. Yo creo, Padre, que hablar de la pequeña comunidad, lo primero que viene a nuestra mente es el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que incluso vamos a leer de una manera íntegra para comenzar el tema de hoy, donde se nos dice que los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban de la fracción del pan y en las oraciones, Padre. Qué bonito esa cita que en este módulo nos acompaña tanto, ¿verdad? Porque esa cita es de una gran inspiración y sobre todo nos mueve para nosotros también hacer un examen de conciencia y revisar nuestras experiencias eclesiales y comunitarias. Ya decía la hermana Soraya, en el tejido de nuestra realidad parroquial hay diversidad de movimientos, grupos, comunidades. Yo me recuerdo cuando estábamos en el sínodo arquidiocesano que se hacía un recuento más o menos de las parroquias solamente a nivel urbano, cuántos movimientos eclesiales habían, por ejemplo, y platicábamos con el padre Pablo Hernández, que es el encargado, y decía, bueno, contabilizados tenemos 23, pero todavía hay muchos más que tal vez se reúnen, que han aparecido, que han surgido porque tal vez una persona vivió en el exterior, le gustó aquel movimiento, luego cuando vino comenzó acá. Entonces es una gran cantidad. Yo que pensaba que si llegábamos a 10 era bastantes movimientos y son tantos, ¿verdad? No digamos ya contando de las pequeñas comunidades eclesiales de base, grupos y otras experiencias que vamos viviendo. Bien, Hechos 2:42 nos ilumina tanto a este respecto, pero ¿por qué será que siempre este texto nos inspira tanto y hay tanto que podemos sacar de este texto que es corto, ¿verdad? Prácticamente es un versículo, Hechos 2:42, y que siempre que hablamos de la comunidad hacemos una referencia necesaria, hermana Ana. Así es, Padre, y hay una diferencia que radica en saber identificar qué es un movimiento eclesial, ¿verdad? Es aquel que está bien organizado, ¿verdad? Que tiene unos estatutos, pero hay movimientos eclesiales, en su mayoría, de región extranjera, o sea, a nivel del mundo están organizados, pero hay algunos que son a nivel local, que es el caso de los delegados de la palabra, Padre Dimas, ¿verdad? Que lo conoce muy bien este movimiento por su papá, ¿verdad? Un santo delegado de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestros delegados de la palabra de Dios, que ya todos los conocemos, ¿verdad? En nuestras comunidades, pero también es importante hablar de la comunidad eclesial de base. Esta comunidad eclesial de base, en cuanto a formalidad, sus estatutos, no es igual a un movimiento eclesial, ¿verdad? Esta tiene una gran diferencia. La comunidad eclesial es aquella en la que nos podemos reunir de forma más cercana. Muchos de nosotros pertenecemos a comunidades eclesiales de base con nuestros vecinos, en una cuadra, un propio sector que tenga esa característica de comunidad eclesial de base, Padre. Qué bonito, ¿verdad? Porque uno dice comunidades, grupos, movimientos, pero realmente cada uno tiene sus cosas propias, ¿no?
Y, por ejemplo, eso que nos decía, hay movimientos que son internacionales, por ejemplo, el catecumenado o neocatecumenado, ¿no? Sí. O lo que es la renovación carismática, Juan 23, son movimientos internacionales y hay locales también. Luego también están los grupos, ¿verdad, hermana Anita? Porque, digamos, movimientos, comunidades eclesiales de base, pero también podemos decir grupos. Sí. En nuestro caso, ¿verdad? Conocemos muy bien la pastoral juvenil. Son grupos juveniles, ¿verdad? Se reúnen según su carisma. Y ahora es muy amplio en nuestra arquidiócesis. Hay grupos juveniles en el movimiento de las familias. Hay grupos juveniles en cursillos de cristiandad. Pero el grupo juvenil es propiamente esa organización espontánea de los jóvenes que se especializan para un carisma específico, ¿verdad? Pero tienen una estructura, tienen un líder, un coordinador, tienen una organización, el mismo Civilización del Amor o lo nuevo que ellos le llaman el CAPI, les da unos lineamientos de cómo organizar un grupo juvenil. También hablamos de comunidades, pequeñas comunidades. Este es un término que ha salido de Aparecida, del documento de Aparecida, creo ¿verdad? Que ahí es donde más se menciona. Exacto, ¿verdad? Entonces la comunidad es diferente, es como que nosotros quisiéramos organizarnos de una manera por carisma, ¿verdad? Miramos que algunas comunidades, no nos gusta pertenecer a un movimiento eclesial o no nos gusta pertenecer a un grupo en nuestra iglesia, formamos con nuestro carisma una propia comunidad, formamos parte de una comunidad. Un ejemplo podría ser una comunidad, por ejemplo, para orar. Mi comunidad solamente de oración. Hay otros que dicen, no, nosotros tenemos una comunidad solamente de ayuda. Y hay comunidades organizadas que dan una ayuda específica, ¿verdad? Comida a los necesitados, visten a los que está desnudo, practican las obras de misericordia propiamente. Bonito porque sí, incluso hay comunidades de evangelización parroquial. Yo me recuerdo en algunas de las parroquias que he podido servir, también hay esa experiencia. Entonces, sí, por eso será que el documento de Aparecida también nos habla de pequeñas comunidades de una manera amplia, ¿no? Porque ahí caben no son netamente comunidades eclesiales de base, que es algo más estructurado, por así decirlo, pero también forman parte de una experiencia comunitaria que surge de una evangelización, de una misión, de un retiro espiritual de encuentro con el Señor, y entonces la gente va uniéndose de esa manera. Volvamos al fundamento, Hechos 2:42. ¿Qué nos da Hechos 2:42? ¿Cuáles son esa riqueza que se puede encontrar en esos versículos tan cortos pero tan sustanciosos que nos inspiran cuando hablamos de la comunidad, hermana Soraya? Sí, Padre, entre los elementos que nos ofrece con claridad este texto tan inspirador, en lo referente a las dimensiones eclesiales, se nos habla de la escucha de la palabra y las enseñanzas de los apóstoles. Se nos habla de los bienes que ponían en común, de la fracción del pan y las oraciones. En estos 4 elementos están de alguna manera reflejadas entonces estas 4 dimensiones eclesiales que en nuestros días se hablan en nuestros planes de pastoral. Imagínense entonces, escucha de la palabra, lo que es la vida sacramental, lo que es la vida de caridad activa, lo que es la vida fraternal contenida ahí en esa experiencia que San Lucas dejó como casi como un holograma, ¿no? Como algo tan especial de lo que él miraba que se vivía en los primeros tiempos de nuestra iglesia. Y es que yo creo que si nosotros nos vamos a estos elementos, lo que nos quiere decir es que la vida comunitaria no puede crecer así como quien dice sola, como decir, bueno, ustedes agrúpense ahí y hagan lo que quieran y ahí van saliendo. No, yo creo que la comunidad y la experiencia fraternal dentro de nuestras parroquias y la iglesia tiene que ser algo que se cultiva, ¿no? Y por eso, incluso cuando nosotros hablamos de Hechos 2:42, podemos incluso remitirnos más atrás a lo que es el Evangelio. Los evangelios utilizan como una frase, ¿no? Como una especie de estribillo, por así decirlo, en el cual van repitiendo, sobre todo los evangelios sinópticos, que dice que eran 4 acciones que configuraban el ministerio público del Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo 9:35 nos dice, Jesús recorría pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando
todas las enfermedades y dolencias. Y así nosotros podemos encontrar los paralelos de esta cita bíblica del Nuevo Testamento, sobre todo del Evangelio, y tal vez le van poniendo un matiz. San Marcos, San Lucas le van poniendo otro matiz, pero es como esas 4 acciones que configuran el ministerio público del Señor Jesús: recorrer, predicar, sanar y llamar. Entonces dice, es como si nos dijera San Lucas: miren, todo aquello que Jesús hacía de una manera personal, por así decirlo, luego los apóstoles lo van reproduciendo ya en la experiencia eclesial. Es el mismo esquema, por ejemplo, de acción del Señor Jesús. Dicen los grandes estudiosos de la Biblia que incluso cuando leemos Hechos 2:42, pues es el panorama de una comunidad ideal, por así decirlo. Tenían todo en común, nadie pasaba necesidad, asistían asiduamente, etc. Pero lo cierto es que si nos vamos a nuestras realidades, a la realidad de nuestras comunidades, pues sabemos que no son tan ideales, ¿verdad? Hay tensiones a veces, hay incomprensiones, hay momentos de desánimo, hay situaciones que incluso muchas veces amenazan con destruir la vida de nuestras comunidades. Y por eso, después de esta pausa, vamos a abordar esa parte, como quien dice, de ir aterrizando aquello bíblico, aquel fundamento ideal que nos da Hechos 2:42. Así es que no se vayan, quédense con nosotros. Después de la pausa seguimos compartiendo este tema con ustedes. Qué bueno es estar compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, en este programa, inspirados por las palabras del Señor Jesús, que nos dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos en este último módulo de nuestra catequesis de adultos, donde queremos aprender a estar juntos. La vida comunitaria, fraternal o eclesial, como le queramos llamar, que es un cometido de la catequesis, porque nos tiene que incentivar a la pertenencia eclesial, a la participación eclesial. Hablábamos un poquito del fundamento bíblico de lo que es la pequeña comunidad, Hechos 2:42, donde nos da tantos elementos que incluso podemos remitirlo a lo que es la experiencia de Jesús en el Evangelio: recorrer, predicar, sanar y llamar. Luego se convierte en esa escucha de la palabra, en esa participación en la liturgia, en esa caridad activa con los hermanos, en especial con los más pequeños, en esa fraternidad en la cual dice, todo lo ponían en común y nadie pasaba una necesidad. Pero podemos decir hasta ahí, este es el ideal de la comunidad cristiana que nos da el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la realidad de nuestras pequeñas comunidades en donde a veces pues viven tensiones, incomprensiones, desánimos, cosas que pueden atentar a la vida de la pequeña comunidad. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte para poder encontrar desde la Sagrada Escritura y desde la experiencia eclesial también cómo ir lidiando, sobrellevando estas situaciones de manera que nos ayuden, en vez de destruirnos, a crecer dentro de la vida comunitaria, ¿verdad, hermana Ana? Así es, Padre Dimas, hermanos y hermanas. Es importante darnos cuenta que a veces el problema radica en que cada uno de los miembros toma algunas actitudes, ¿verdad? Ajenas, a veces por una mala mirada, por una falta de un saludo. Tendemos a alejarnos y a perder esa raíz espiritual con la que fue creado la comunidad o el grupo o la misma pastoral, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos hemos caído en el desánimo, en el desencanto? Y a veces creamos nuestras propias formas de comunidad, dividiendo los mismos miembros, haciendo dentro de la misma comunidad pequeños segmentos. No es adecuado, Padre, ¿verdad? Así es. Sí. Yo creo que todo empieza desde a veces actitudes que son, digamos, mínimas, casi insignificantes. Insignificantes, como es la puntualidad. Mi coordinador no llega siempre a tiempo, ya por eso dejo de ser miembro del grupo, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Porque a veces en vez de animarse y decir, seamos puntuales, hermanos, algunos dicen, bueno, como el coordinador no llegó a tiempo, yo tampoco. Y así se va, entonces, haciendo más, como perdiendo el fuego de ese ánimo que caracterizó, como dice el apóstol San Juan, aquel primer amor cuando nosotros llegamos a la conversión y hicimos la primera comunidad. Y luego hay otras cosas, ciertamente, como decía Anita, a veces se hacen como ciertas argollas, ¿verdad? Ciertas argollas, ciertos grupos élites, ¿verdad? Ciertos clubes.
Padre, vámonos, ¿verdad? A la piscina o vámonos, Soraya, ¿verdad? Podemos ir a tomar un café y ya vamos dejando de incluirlos a todos. Vamos haciendo nuestra propia argolla, yo voy haciendo pequeños grupos en donde solamente los que me caen bien son parte de mi grupo, ¿verdad? Y eso no es correcto. A veces hacemos incluso de la comunidad un grupo social, solamente de paseo, celebrando los cumpleaños a todos. Es buena la convivencia, porque dice Hechos de los Apóstoles, compartían todo cuanto tenían, pero no dice que me vaya solo con el Padre Dimas y con Soraya. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Vivían todos unidos. Ahí no dice solo vivían unos unidos, vivían todos unidos. Hermanos, esto es un llamado a que reflexionemos, revisemos nuestra comunidad, nuestro grupo. ¿Cómo está? ¿Cómo lo estoy fraccionando? ¿Es correcto que haga fracciones? No, tenemos que vivir unidos. Vivían todos unidos y compartir todos. Todos comemos en el mismo plato, o todos en el piso o todos en el sillón, pero no podemos dar diferencias. Cosas prácticas, ¿verdad? Que yo creo que incluso ya desde el documento de Puebla nos alertaba que a veces incluso la pequeña comunidad sigue un estilo en el cual ya se va ideologizando. Pues hay pequeñas comunidades que, digamos, todos somos partidarios de esta ideología política, entonces, bueno, no vamos a hacer la reunión, sino que vamos a ir a la marcha, por ejemplo, o se suspenden todas las reuniones porque ahorita estamos nosotros apoyando la huelga o esto o lo otro, entonces dice, cuidado, ¿verdad? Porque no quiere decir que nosotros como cristianos no tengamos una simpatía política por una ideología, pero ideologizar la pequeña comunidad es un error. La comunidad no nació como parte de una ideología, como decía Anita, de un club, o como parte de solamente de un disfrute, no, todas esas cosas tienen que ir, sobre todo, guiadas por lo esencial que es el aspecto espiritual, la parte bíblica. Es Bien. Jesús el centro, Padre, de esta comunidad, ¿verdad? Es darnos cuenta que nuestra cabeza es Cristo mismo, y cuando nos alejamos del centro, perdemos el horizonte. A veces como coordinadora o me creo la dueña del grupo y no debe de ser así, ¿verdad? Sí. No podemos apropiarnos de los grupos son de Dios. En nuestra argot popular dice, se hace cacique, ¿verdad? Se hace cacique, o duramos mucho tiempo en los cargos o situaciones. Solo así yo, como yo lo hago, y solo así tiene que ser. Así no puede ser, no puede secuestrar la pequeña comunidad. Así Bien, muy importante todas estas realidades, hermanos y hermanas, y sobre todo poder percibir las señales que a veces nuestra comunidad puede ir tambaleando o puede ir desanimándose, pero entonces, ¿cómo? Si ya detectamos nosotros que estamos cayendo en algo que puede desanimar o puede llevar a la destrucción nuestra pequeña comunidad, ¿qué podríamos hacer, hermana Soraya? Sí, Padre. Entonces se trata de construir la espiritualidad en estas pequeñas comunidades, no de destruirla, ¿verdad? Por esta misma razón creo que en estas mismas 4 dimensiones encontramos entonces estos 4 elementos importantes que hay que cuidar. No descuidar la escucha y la meditación de la palabra en cada una de las reuniones. Sabemos bien entonces que es ahí donde nos nutrimos espiritualmente. Segundo, suscitar la vida sacramental de cada uno de nuestros miembros en cada una de las comunidades. Sabemos que la pequeña comunidad es el espacio en que muchas y muchos se animan a dar esos pasos de corrección en su vida sacramental, como es el caso, por ejemplo, de si estamos viviendo, ¿verdad?, en unión de hecho, pues llegar a ese matrimonio. Si estamos en pecado, pues llegar a ese sacramento de reconciliación. Y así, hermanos, en cada uno de estos aspectos, llegar a suscitar esta vida sacramental e involucrarse en la liturgia de la parroquia. También tenemos la caridad activa. Esto es fundamental para el crecimiento de la comunidad. Es el centro de la vida de la pequeña comunidad o grupo. Importante lo que es la corrección fraterna, porque sí, efectivamente fallamos, porque perfecto pues solo Dios. Fallamos y es ahí donde bajo el espíritu de la fe, entonces podemos hacer esas correcciones fraternas. Y también el cuidado de los miembros más frágiles de la comunidad. Ciertamente todos somos frágiles, Padre.
todos. En diferentes situaciones hay fragilidad de todo tipo, pero es ahí donde el Espíritu entonces nos da ese discernimiento de poder encontrar y suscitar esta caridad activa en la comunidad para ese crecimiento espiritual. Y también los momentos de fiesta, como decía la hermana Ana, son muy importantes, pero que no perdamos cuál es la intención de una comunidad eclesial, que es el crecimiento espiritual, Padre. Qué bonito, ¿verdad? En clave de crecimiento. Miren entonces que aquello que nos dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, no es tan elevado, ¿verdad? Sino que es algo que se puede ir haciendo de ellos, de estos 4 elementos, los medios de crecimiento de la pequeña comunidad. La palabra que nunca tiene que faltar, el involucramiento en los sacramentos, tanto de una manera personal como también en la liturgia parroquial, la caridad activa con el criterio de cuidar del más pequeño, del más frágil, y sobre todo cultivar también la fraternidad, los momentos de fiesta, de encuentro, los retiros espirituales que nos ayuden a sentirnos fraternos. Yo quisiera que en medio de todo esto que ha mencionado la hermana Soraya también profundizáramos un elemento que a mí me parece que es algo que nosotros tenemos que aprender y que es muy edificante realmente si lo lográbamos poner en práctica. Este elemento del cual nos habla incluso el Evangelio, y es la vida, la corrección fraterna dentro de la vida de la pequeña comunidad. ¿Cómo será esto, hermana Ana? Así es. Esta corrección fraterna es muy importante realizarla, y hay que tomar en cuenta que no la podemos decir que es moralizante, donde yo juzgo al otro sin ni siquiera haberlo escuchado. ¿Qué nos dice el evangelista Mateo? Llama a tu hermano, llámalo a solas. Luego dice, si no te hace caso, llámalo con 2 testigos. Y si no, llámalo a la comunidad. Miremos los procesos. A veces nos vamos a colocar al hermano en el periódico o en el notibomba, ¿verdad? O donde esté, pero nunca lo ubicamos al hermano a solas. Es muy importante, a veces dañamos esta vida, no es situarnos en que yo estoy arriba y el otro abajo. No, hermanos, todos necesitamos, Padre Dimas, esta dimensión y hacerla con amor. ¿Cuántos necesitamos de que nos corrijan? Yo hace poco daba una catequesis y le decía a mi interlocutor, es necesario que usted se case, pero se lo dije hasta en el centro de los encuentros catequéticos. Yo no lo hice al inicio, y qué sorpresa fue la mía que ella entendió, ¿verdad? Y Cari y Melvin están recientemente casados, son una pareja de una comunidad bien crecida en la fe, y qué bello es verlos juntos, y sus niños eran que acompañaban ese momento eclesial. Qué hermoso, ¿verdad? Si yo la hubiera juzgado al inicio y no la hubiese llamado aparte, difícilmente ella hubiera sido miembro de nuestra iglesia. Miren qué cosas tan prácticas. Yo creo que vale la pena en este momento leer lo que es el texto íntegro que nos dice San Mateo, capítulo 18, cuando nos habla de esta dimensión que se puede aplicar como corrección fraterna. Miren, nos dice así. Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca, corrígelo a solas. Si te escucha, habrás evitado que tu hermano se pierda. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra quede confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Pero si él los ignora, denúncialo a la comunidad. Y si también ignora a la comunidad, trátalo como un pagano o como un cobrador de impuestos. Miren que este texto tiene una riqueza enorme, porque en primer lugar nos muestra como un proceso para lo que es la corrección fraterna, es decir, primero llamar a solas al hermano, después hacerlo entre 2 o 3, después decirlo en la comunidad. Qué bonito que fuera que nosotros pudiéramos tratar las tensiones y los problemas con esta lógica que nos dice el Evangelio, pero sobre todo porque cuando termina, entonces dice algo que si nosotros lo tomáramos al pie de la letra, casi podríamos decir, pues quiere decir que hay que excomulgar a un hermano, que hay que sacarlo de la comunidad, y hay grupos que lo hacen dentro de la iglesia. Fijémonos en la praxis del Señor Jesús y los apóstoles.
cómo trataban ellos a los paganos y los publicanos, que estamos precisamente en un domingo en el cual 2 domingos seguidos se nos ha hablado de los publicanos en el Evangelio. Para ellos eran los destinatarios principales del Evangelio. Eran como aquellos a los que querían llegar con caridad, con cariño, con amor para anunciarles la salvación. Cuando dice que trata a tu hermano como un pagano o un publicano, lo que quiere decir es, vuelve a evangelizarlo, vuelve a darle el primer anuncio, trátalo así como aquel que es destinatario especial del primer anuncio de tu misión. Trátalo como alguien que quieres ganar a toda costa. Si ya no lo pudiste ganar dentro de la comunidad, entonces gánalo comenzando otra vez el proceso de la evangelización. Es tan especial esto que nos dice el Evangelio, que yo creo que nuestras comunidades serían tan florecientes si nosotros nos guiáramos por este criterio. Bien, y luego entonces ese criterio, hermana Soraya, de poder siempre corregir al hermano, decía la hermana Ana, de no situarse como un juez, ¿verdad? De no pensar que yo estoy en lo correcto y aquel está realmente equivocado y que por eso entonces tengo que amonestarlo, tengo que disciplinarlo, tengo que en cierta forma hacer que sienta un poco de humillación para que escarmiente. ¿Cómo sería esto de la corrección fraterna en nuestras comunidades? Padre Dimas, este proceso pues ya en la vida de grupo, de las pequeñas comunidades, implica tener un ritmo constantemente, podría ser mensual, trimestralmente, porque es ahí donde a partir de la convivencia pues se llega a conocer a la comunidad, a estos hermanos. Y es ahí donde vemos y nos encontramos con esta fragilidad de hermanos en sus padecimientos. Y cuando hablo padecimiento, pues como lo decía el padre Dimas, ¿verdad? A estos hermanos que son los que más fallan. Entonces es a ellos donde podemos llegar con esa corrección fraterna, con amor, ¿verdad? Siempre en la comunidad a través de un proceso para que haya ese crecimiento espiritual, Padre. Y entonces se trata de un ejercicio al que no estamos acostumbrados, pero que poco a poco se irá asimilando. Todo es un proceso de aprendizaje y experiencia, Padre. Ciertamente que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y por eso sería como de incluirlo en nuestros planes, ¿verdad? En nuestras programaciones de la pequeña comunidad, del grupo, de manera que se va haciendo como un ritmo también, como ya decía la hermana, tal vez hacerlo una vez al mes o hacerlo una vez cada 3 meses. Eso nos ayudaría a ver que no solo es cuando ya explota un problema, entonces nosotros queremos buscar hacer una corrección fraterna, sino que periódicamente nosotros vamos tratando el problema dentro de la comunidad, porque todo puede ser que sea de uno, puede ser de una situación, etc. Y entonces ya destinamos un tiempo para hacer una corrección que vamos asimilando con la madurez de la fe, como decía Anita, no es algo moral. Surge del encuentro con el Señor Jesús y por eso es edificante para nosotros, porque queremos ganarnos los unos a los otros. Qué bonito es hablar entonces de la pequeña comunidad en estos 4 aspectos y dimensiones que nos dice ya el Evangelio y Hechos 2:42, la palabra, la liturgia, la caridad y la fraternidad, que vamos a profundizar mucho más cuando tratemos sobre todo el nivel parroquial, que es el siguiente programa que vamos a abordar el próximo fin de semana. Y nosotros nos gustaría, así ya hemos visto algunos catequistas que nos han hablado de su experiencia comunitaria y vamos a seguir hablando, vamos a tener este breve espacio para que ellos también nos cuenten cómo van viviendo dentro de la catequesis su experiencia comunitaria, porque ellos en especial son los que nos guían para la inserción a la comunidad. Vamos a ver entonces este pequeño testimonio y luego vamos a ir concluyendo nuestro programa del día de hoy. Tengo 22 años de ser catequista, 30 años de estar dentro de una comunidad eclesial de base, en la cual, pues, aparte de discernir la palabra de Dios, de compartir nuestros testimonios de vida, me ha ayudado a seguir adelante cada día más, a no desanimarme, en los momentos de dificultad, pues mi comunidad
ha servido para estar ahí y levantar ese ánimo, porque a veces uno se siente cansado, decaído, no solo en la parte pastoral, sino también dentro del trabajo, dentro de la familia. A pesar que yo pertenezco a una familia muy unida, siento que mi familia espiritual como comunidad me ha ayudado a superar algunas dificultades, también familiares, ¿verdad? Porque hemos pasado por situaciones difíciles, sobre todo en cuestiones de enfermedad, pero que gracias a Dios pues las hemos ido superando y ahí vamos adelante. Como catequista también me ha ayudado mucho el estar dentro de esta comunidad para aprender. He ido aprendiendo con el tiempo de estar ahí, a escuchar, como ya les decía, a acompañar, que como catequista también siento esa necesidad de poder acompañar a los niños y a los jóvenes, porque ellos a veces pasan por situaciones difíciles y que el catequista, ¿verdad? El que está atento, el que está pendiente de él, pues se da cuenta de estas situaciones y ver y tratar de cómo poder ayudar a estos jóvenes. También el ser catequista es una, ¿cómo decirles? Es una actividad pastoral en la cual pues yo me siento muy satisfecha por el hecho de que estar con jóvenes, con niños, ver ese dinamismo, esa entrega con que ellos hacen las cosas, pues eso también nos motiva a nosotros a seguir adelante. Todas esas inquietudes que el niño y los jóvenes tienen, pues a nosotros nos ayuda a que tratemos de prepararnos cada día más. Sabemos que la iglesia es rica, ¿verdad?, en tantos materiales y literatura que tiene, que eso nos ayuda también a crecer para poder darles a conocer a estos niños las inquietudes que ellos tienen. Es una alegría enorme el poder dar este servicio, el poder estar dentro de una comunidad que nos ayuda a crecer espiritualmente y que nos sostiene y nos mantiene siempre cerca del Señor y cerca de los hermanos. Muy buenas noches, hermanos catequistas, especialmente a Lourdes y a Ana, que me animaron a este caminar hermoso a ser catequista desde 1999. Soy catequista, ¿verdad? Y también de Juan 23. Ahí se aprende bastante y cambia nuestras vidas, ¿verdad? Pues ahí me casé, ¿verdad? Me casé también, y ser catequista es lo más hermoso que puede ser uno, ¿verdad? Llevar ese caminar hermoso a los pies de Jesús. Como dijo Sor Marisol, ¿verdad? Nace en la cuna y muere en la cuna, ¿verdad? Entonces así uno va caminando y aprende bastante, hasta el modo de hablar, hasta el modo de la transformación. Aprende mucho uno, va transformando su vida, ¿verdad? También junto con lo que va enseñando a los catequizados, ¿verdad? A los alumnos, ¿verdad? A los jóvenes, adultos y todo, porque yo he dado hasta de adultos, niños y de todo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios y a los que me han dado esa oportunidad de caminar, ¿verdad? Porque esto no es muy fácil. Es siempre estar siempre en las manos de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Así he cambiado mi vida de ser. He cambiado ese reflejo en mi hogar. He cambiado en todo lugar, ¿verdad? Porque el ser catequista es lo más maravilloso que puede uno conocer de Dios, ¿verdad? Estudiar, ¿verdad? Y llevar ese reflejo a nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Que va creciendo esos frutos, ¿verdad? Y especialmente en la iglesia, ¿verdad? Ver esos frutos, cómo están sirviendo a Dios, ¿verdad? Que ni uno agarran ese camino, ¿verdad? Que no equivocado. Pues a uno le da mucha alegría con Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que nos puede ayudar con la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre invocando el Espíritu Santo. Nos ayuda, ¿verdad? Porque el ser catequista es como la Virgen María, ¿verdad? Que la primer catequista fue en el hogar y en todo lugar, ¿verdad? El ser no solo en la iglesia, sino en todo lugar que uno ande, dar ese fruto, ese testimonio, ¿verdad? Tengo más o menos 27, 28 años de ser catequista. Empecé a los 17 años siendo catequista de primera comunión, unos años después de seguimiento.
en un oratorio salesiano, otros años, y así también de comunidad eclesial de base y otras catequesis. Y soy muy feliz dando catequesis, siendo catequista, y agradecida con nuestro amado Señor Jesucristo de permitirme servirle de esta manera. Los tiempos cambian, las personas cambiamos, la sociedad cambia, pero el mensaje de nuestro Señor Jesús es siempre vivo y eficaz. He crecido mucho y ha llenado mucho mi corazón este servicio. El aprendizaje también con todos, niños, jóvenes y nuestros hermanos también de nuestra edad. Entonces ha sido muy enriquecedor, y nuestros sacerdotes también que acompañan nuestro caminar siempre están pendientes de nuestra formación, el compartir con nuestros hermanos y hermanas catequistas nuestro pensar, nuestro sentir, cómo estamos, cuando nos formamos, nuestras propias vidas, y cómo en este caminar también nuestra Madre la Iglesia siempre nos orienta el camino, nos orienta por dónde ir. Luego, pues los retos siempre son actuales, siempre hay retos, siempre hay altos y bajos, momentos de desánimo, pero es el mismo Señor que nos mantiene fortalecidos y unidos. Qué bueno es edificarnos, hermanos y hermanas, los testimonios también nos edifican. Qué bueno es saber que nosotros no nos sentimos como solos o desperdigados, o que creemos que podemos hacerlo en nuestro ejercicio de catequesis también. No importa, yo doy la catequesis solo, no. Nos sentimos parte viva de una comunidad. Y vamos entonces a ir concluyendo nuestro encuentro de este día, orando con esta oración de este gran evento eclesial que estamos viviendo, como lo es el sínodo de la sinodalidad. Así es que si podemos, ahí vamos a seguir la oración del sínodo de la sinodalidad en este momento. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ya concluyendo entonces nuestro encuentro, hermanos y hermanas, queremos siempre recomendarles que pónganse en contacto con aquel hermano o hermana catequista que les está acompañando en esta experiencia de catequesis de adultos, ya casi en la recta final, ya casi hablando de lo que va a ser la conclusión de este año catequístico que hemos vivido por gracia de Dios. Luego compartan qué es lo que les ha llamado la atención en este tema que hemos compartido, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, la pequeña comunidad, grupo o movimiento que semanalmente se reúne. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Y luego también, sobre todo, algunas cosas que les gustaría a ustedes profundizar más, que quisieran como conocer un poco más de la pequeña comunidad, porque eso también nos sirve a nosotros para poder seguir profundizando el tema con elementos nuevos que podemos compartir con ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo desde este set, no sin antes recordarles siempre, sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 5, la repetición tenemos nuestro programa. La hermana Ana, la hermana Soraya, su servidor el Padre Dimas, nos despedimos para encontrarnos el próximo fin de semana, a la misma hora, en el mismo canal, para otro programa de Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bendiciones.